Hola, bienvenidos a los videos del curso de Cálculo 2 de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes. Hoy hablaremos de funciones de Rn en Rm. Y para esto partamos con la definición de límite. Sea f, la función definida desde el conjunto omega, subconjunto Rn en Rm, y sea x0 un punto en omega. Entonces diremos que el límite de la función f cuando x tiende a x0 vale L, y notemos que ahora L es un vector, y escribimos límite cuando x tiende a x0 f de x igual a L, si para toda sucesión x sub k contenida en omega, tal que x sub k tiende a x0, entonces se tiene que el límite cuando k tiende a infinito de f de x sub k es igual a L. Dado ahora que el recorrido de la función es un subconjunto de Rm, entonces la definición anterior nos indica que la proyección en cada una de las m coordenadas de f y en consecuencia del vector L, la igualdad anterior se debe satisfacer. Es decir, si el límite de k tendiendo a infinito de f de xk es igual a L, esto pasa así solo si la proyección, esto pasa así solo si esto es cierto para todas y cada una de las proyecciones de esta función. Es decir, es cierto para la primera coordenada, es cierto para la segunda coordenada, hasta la mésima coordenada. Por ejemplo, sea f de R3 en R2 definida por f de x y z igual a x más y, x menos z. Y para esta función consideremos el punto x0 igual a 1, 2, 3. Y notemos que si tomamos sucesiones xn y n y zn, sucesiones reales, tal que xn tiende a 1 y n tiende a 2 y zn tiende a 3, entonces es directo que xn más yn tiende a 3 y que xn menos zn tenderá a menos 2 y por lo tanto la función tiende a 3 menos 2 cuando x y z tienden a 1, 2, 3. Definamos ahora función continua en x0, sea en f una función definida de omega, de omega subconjunto de Rn en Rm y omega un conjunto abierto de manera tal que x0 es un punto que pertenece a omega. Diremos que f es continua en x0 respecto de omega si para toda sucesión x sub k contenida en omega, tal que x sub k tiende a x0, se cumple que el límite cuando k tiende a infinito de f de xk es igual a f de x0, que es exactamente la misma definición que hemos visto en el video anterior y en los cursos anteriores, con la diferencia que ahora las imágenes son vectores en Rm. Y tenemos un teorema equivalente al teorema que dijimos recién acerca de los límites. La función f definida en omega, subconjunto de Rn en Rm, es continua en x0 que pertenece a omega si todas y cada una de las funciones de proyección son funciones continuas como funciones de Rn en R. Por ejemplo, consideremos la función g de R3 en R2, perdón, de R3 en R3, definida por g de x y z igual a x, y, z, si x, y z son mayores que 0, y como el punto menos 2, 0, 0, si no. Es claro que f de 0, 0, 0 es menos 2, 0, 0, pero tomando xn igual a yn igual a zn igual a 1 partido por n, se tiene que f evaluada en xn y en zn será igual a xn y n zn, que tiende a 0, 0, y 0, 0, 0 es distinto de menos 2, 0, 0. Por lo tanto, la proyección de la función en la primera coordenada no es continua en el origen, y con todo lo anterior podemos afirmar que la función no es continua en el origen. Definición. Sea f, definida de omega en Rm una función, tenemos que esta es continua en omega si para todo x0 en omega es continua en x0 relativa a omega. Tomemos de nuevo la función del ejemplo anterior, g de R3 en R3, definida por x y z si las tres coordenadas son positivas y menos 2, 0, 0 si no. Entonces esta función es continua en un 0 infinito, cruz 0 infinito, cruz 0 infinito, pues es continua para todos los puntos del primer octante. Es h de R2 en R2, definida por h de xy igual a y partido por raíz de x cuadrado más y cuadrado, xy, continua en todo R2. Es evidente que de haber una discontinuidad, esto ocurriría en la primera coordenada, porque la segunda coordenada, por decirlo así, es un polinomio y sabemos que los polinomios son continuos. Entonces miremos la siguiente gráfica. Esta gráfica que ustedes ven aquí es la gráfica de la función y partido por la raíz de x cuadrado más y cuadrado. Y como pueden ver, hay un claro problema en el origen,
Pero además, si lo miran desde este ángulo, es evidente que el acercarse por este lado de acá va a ser distinto que el acercarse por la izquierda. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para probar que la función no es continua? Tenemos que mostrar dos sucesiones de manera de que al acercarnos por estos dos caminos, los valores de convergencia sean distintos. Entonces vamos a hacer una demostración formal de lo que en el gráfico nos es bastante evidente. Entonces demostraremos que la función es discontinua en 0, 0 y para esto consideramos dos sucesiones. Por primero, xn 1 partido por n e in igual a i partido por n, entonces h de 1 partido por n 0 tiende a 0, 0, o mejor dicho, es igual a 0, 0 y por lo tanto tiende a 0, 0. Y por otro lado, si tomamos xn igual a in igual a 1 partido por n, entonces h de xn y n es esta expresión que ustedes ven aquí, que si tomamos límite cuando n tiende a infinito, nos da raíz de 2 medios, 0. Es evidente que los límites son distintos y por lo tanto la función no es continua en el origen. Como siempre, tenemos el teorema que nos dice que si dos funciones son continuas en un punto de acumulación, entonces tendremos continuidad de la combinación lineal y en particular sabemos que el límite de alfa a veces f más beta a veces g va a ser igual a alfa a veces el límite de f más beta a veces el límite de g, lo que nos induce la continuidad en ambas coordenadas. Lo que no habíamos planteado es que la definición que hemos dado de límites y por lo tanto de continuidad considera sucesiones contenidas en omega, pero efectivamente la definición usual a la que estamos acostumbrados desde el curso de cálculo 1 también se puede expresar en los conceptos de este curso. Es decir, la continuidad es equivalente a decir que para todo epsilon existe un delta, ambos positivos, de manera que, ojo, para todo x en omega, la distancia, si la distancia entre x y x0 es menor que delta, entonces la distancia entre f de x y f de x0 será menor que epsilon. Notemos sí que en este caso la función tiene recorrido en Rm y por lo tanto la distancia de las imágenes será en la norma del espacio vectorial. Finalmente, tenemos la idea que también traemos del curso de cálculo 1, que la composición de funciones continuas es una función continua, siempre teniendo mucho cuidado de que efectivamente las imágenes de la función f pertenezcan al dominio de la función g. Por ejemplo, consideremos la matriz A de dimensión m cruz n y la función f que es definida de Rn en Rm por f de x igual a por x, demostraremos que esta función es continua en el punto x0 que pertenece a Rn. Entonces tomemos epsilon y delta positivos, x en Rn, de manera que la distancia entre x y x0 sea menor que delta, y por lo tanto la norma de a por x menos a por x0 es igual a la norma de a por x menos x0, y si nosotros miramos la norma de este vector, nos daremos cuenta que es menor que el máximo de todas las coordenadas de la matriz A por la norma de x menos x0, y eso es menor que el máximo de todas las coordenadas por delta, y por lo tanto nos bastaría con escoger delta igual a epsilon partido por este número máximo. Si este número máximo es 0, entonces en realidad cualquier delta nos va a servir. Por lo tanto, la función es continua en x0 para todo x0 en Rn. Diremos que una función es Lipschitz si existe un valor m en los reales, tal que para todo x1 y x2 en el dominio de la función, la distancia entre f de x1 y f de x2 sea menor o igual que m por la distancia entre x1 y x2. Y el teorema importante aquí es que toda función Lipschitz es continua en omega. Notemos que la función que definimos anteriormente como f de x igual a por x con a una matriz m por n es una función Lipschitz. De hecho, podemos tomar m igual al máximo de todas las coordenadas y tendremos la desigualdad buscada. Eso es todo por el video de hoy. Que tengan un buen día y nos vemos en un próximo video del curso de cálculo 2. Hasta luego.